Muy buenas tardes a todas y todos los asistentes. Muy bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión de la serie Jornadas de Investigación en el Instituto, correspondiente al año 2022. Esta serie se realiza 2 veces al año a partir del año 2018. Su objetivo es abrir un espacio de discusión académica para compartir el desarrollo de proyectos de investigación en curso o fase de cierre. Tenemos el agrado de presentar a Damián Martínez. Él fue pasante del instituto entre el año 2020 y 2021, ahora está finalizando en etapa de cierre de la investigación. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Murcia y etnógrafo urbano. Es investigador postdoctoral en la Universidad de Tübingen y Biodemos, con el proyecto Amenaza y Diversidad en Contextos Urbanos, Distritos Urbanos Étnicamente Heterogéneos y Desiguales en el Sur Global. Está interesado en la integración entre el lenguaje audiovisual y las metodologías de investigación en ciencias sociales. En esta ocasión lo acompañan Eduardo Bernal, Christopher Curiñán y Catalina Sánchez. Coñomán, perdón. Comenta Walter Timilan, del Centro de Estudios Urbanísticos y del Paisaje de la Universidad Central. Esta jornada se titula Pensando la MAP-Urbanidad desde las poblaciones, apuntes sobre un proyecto audiovisual colaborativo en construcción. Muchas gracias, Valentina. Bueno, ante todo agradecer a los y las participantes de aquí, también especialmente a la gente del Instituto de Estudios Urbanos por la hospitalidad durante mi estancia interrumpida por la pandemia y después recuperada y ahora casi finalizando, aunque me falta como un mes en octubre para terminar la investigación en terreno. Lo que hoy queremos presentar es como un subproyecto que ha surgido del proyecto principal que vine a hacer y que estamos haciendo aquí en la comuna de Peñalolén, que es parte de una investigación más amplia que compara 4 ciudades en la que se incluye Santiago de Chile. Está también Murcia en España, está Frankfurt en Alemania y está Johannesburgo en Sudáfrica. Dentro de este proyecto más amplio hemos tenido interlocutores e interlocutoras de grupos distintos como pobladores en La Hormida y de otras poblaciones de Peñalolén, migrantes también, especialmente en La Hormida, aunque también en otros sectores de la comuna. Y también como un proyecto que surgió como parte como una especie de apéndice de este proyecto principal. También tenemos a protagonistas del estallido social, que no está directamente vinculado con ese proyecto a nivel territorial, pero sí está vinculado con el marco teórico que nos interesa de amenaza y diversidad en contextos urbanos. Y también quería agradecer que algunos y algunas de las participantes e interlocutoras en nuestras entrevistas y grabaciones, como Eliezer Maluenda, por ejemplo, que está aquí, la Toña también está por aquí, Catalina, que va a hablar también, Claudio, son personas de Peñalolén que para mí es un orgullo que también estén aquí acompañándonos y yo creo que también nos demuestra un poco que hemos conseguido que el esfuerzo colaborativo del proyecto tenga sus frutos, ¿no? Por lo menos en el sentido de que la gente con la que estamos trabajando le interesa lo que tenemos que contar. Y eso parece que en el pasado también era más complicado conseguirlo. Así que eso. Hoy lo que queremos presentar es como dentro de estos proyectos sobre diversidad urbana, vamos a centrarnos en la cuestión de la MAP urbanidad desde las poblaciones. Lo que trataremos de mostrar es cómo estamos intentando entender y visualizar la emergencia de una subjetividad que vamos a denominar del mapuche poblacional o del mapurbe desde la población, que tomamos el concepto también prestado del poeta mapuche David Aniñir. La hipótesis desde la que partimos a nivel más teórico es que esta nueva subjetividad surge en la intersección entre 2 subjetividades que ya están establecidas en las poblaciones. Por una parte, la subjetividad de los pobladores y por otra parte, la subjetividad mapuche. Sin embargo, está importante decir que no estamos diciendo que solo a día de hoy existen los mapuches de la población, sino que como subjetividad como tal, como aproximación ética, aproximación política, la forma de vivir, de entender el mundo, es lo que
es lo que está emergiendo en este momento. Lo que vamos a hacer brevemente es presentar un poco los antecedentes teóricos que nos llevan a plantear este proyecto, también los antecedentes empíricos en el sentido de cómo el territorio nos ayuda a reformular los planteamientos que tenemos y de hecho a plantear cuestiones centrales para la investigación, ¿no? El propio concepto de mapuche poblacional surge en conversaciones y entrevistas con el rapero Christopher Coñomán, y que iba a venir hoy pero no ha podido participar finalmente. Y algunas otras ideas y conceptos que van apareciendo en conversaciones con él y con otras compañeras como Catalina. Desde el punto de vista más teórico, mencionaré brevemente que partimos como de 3 grupos de literaturas etnográficas que no necesariamente discuten entre sí. Así, a niveles generales, sería como el debate sobre diversidad urbana, entre el que incluimos los trabajos sobre el mapuche urbano que se están dando aquí en Chile en los últimos años. Por otra parte, la antropología del futuro, que es una serie de debates que se están llevando en un contexto más de investigación antropológica en Europa y en otros países del Medio Oeste, también de Norteamérica. Y finalmente el debate sobre ciudadanías insurgentes, que es el debate en el caso de Chile se aplica al caso de los pobladores. En el caso de la diversidad urbana, sobre todo, bueno, entendiendo que como diversidad urbana entendemos la diversidad urbana postmigratoria y la diversidad urbana consecuencia de la indigeneidad urbana, vamos a centrar la atención en la segunda. La diversidad urbana postmigratoria la trabajamos en el proyecto, pero la estamos dejando a un lado para centrar la atención en esta. Lo que nos parece importante para mirarla como punto de vista, perdón, como punto de partida teórico y conceptual para mirar la indigeneidad contemporánea es a través de una reconceptualización que han llevado a cabo como en el año 2010, más o menos se publicó un libro cuyo título es Indigeneidades contemporáneas, cultura, política y globalización, editado por la antropóloga peruana, creo que es Marisol de la Cadena y Orin Stan. Y lo que nos llama la atención de esa reconceptualización es que nos permite observar la indigeneidad contemporánea no a partir de nociones preconcebidas como ruralidad o como ancestralidad, sino a través de las prácticas que actualmente existen de personas que se consideran pertenecientes a grupos originarios. Y eso es como un cambio de perspectiva que nos parece importante porque permite tener un enfoque relacional que se centra en prácticas concretas y en discursos concretos que están asociados a esas prácticas, que son políticas por una parte, pero también son epistémicas, son también de construcción de conocimiento y de creación de un mundo. Claro, eso nos permite entender de la misma forma la experiencia indígena a día de hoy como una experiencia urbana, dinámica y cambiante. Eso no quiere decir que estemos negando la existencia de la experiencia indígena en lo rural o en territorios ancestrales, pero nos parece importante señalar la relevancia de como mirar a través de la urbanidad, mirar a través de cómo se mira hacia el futuro, que lo veremos un poco más tarde, como punto de partida conceptual desde el armazón teórico que tratamos de montar. Ahora nos encontramos empíricamente con la cuestión de la ancestralidad, con la cuestión del territorio, con la cuestión de la lengua, y ahí es cuando tratamos de entablar el diálogo con los interlocutores e interlocutoras sobre esas cuestiones. Finalmente, mencionar que también es muy importante para nuestro punto de partida el trabajo que ya se ha hecho sobre los mapuches urbanos en Chile, en concreto, y entre ellos, bueno, tenemos el trabajo del propio Walter Milán y otras y otros como Luis Campos, Claudio Espinosa, Francisca de la Maza o Claudio Alvarado Linfopi. Voy a mencionar también brevemente estos debates sobre antropología del futuro y por qué nos interesa introducirlos en este proyecto que estamos planteándolo. Y esto es porque nos permite entender a la gente a través de las aspiraciones, de las expectativas y de las esperanzas que tienen. Es como
el antropólogo de origen indio, Arjuna Padurai, él planteaba la importancia de mirar al futuro como un hecho cultural. Él lo que venía a decir era que la antropología tradicionalmente había centrado su atención en el pasado, en las tradiciones, como en la ancestralidad, en lo rural, y que se estaba dejando el futuro para otras disciplinas como el planeamiento urbano o como la antropología del desarrollo, por ejemplo. Entonces, él lo que planteaba era como un cambio metodológico de tratar de mirar a la gente a través de cómo construyen su futuro, a través de cuáles son las aspiraciones que tienen, las expectativas que se van generando y cómo, precisamente, cómo esto influencia las prácticas políticas, éticas y estéticas incluso de la gente con la que se trabaja. Y finalmente, que lo voy a mencionar muy brevemente, nos parece importante el debate sobre ciudadanías insurgentes que se viene dando como forma de hacer un énfasis en la agencia de la gente, digo con la gente en general, pero en particular en este caso se centra en el caso de los pobres urbanos en distintas partes del sur global que crean ciudad a través de formas diferentes de urbanización. La urbanización periférica, como le llama Teresa Caldeira, y a través de prácticas de ciudadanía insurgente, como llama el antropólogo James Horston. Aquí lo que vienen a decirnos es que a través de las tomas, por ejemplo, en el caso de los pobladores, a través de las tomas, de la autoconstrucción, de la negociación con el Estado, los pobladores se convierten en productores del espacio y en creadores de ciudad. Yo creo que no hay ninguna duda de eso en el caso de Chile, porque lo podemos ver cómo las periferias urbanas se han ido creando a través de tomas y a través de negociaciones con el Estado para que se lleven a cabo, como por parte de la institucionalidad también se termine de urbanizar algunas partes que necesitan de esa infraestructura. Parece importante dentro de este debate sobre los pobladores, sobre la ciudadanía insurgente, nos parece importante que a través de la reivindicación del derecho a la ciudad, los pobladores también contribuyen a la creación de nuevas subjetividades políticas que son radicalmente democráticas, que vienen desde abajo y que fuerzan al Estado, en cualquier caso, a responder a esas prácticas a través de, por ejemplo, la creación de soluciones habitacionales para los pobladores que lo exigen, para los que se movilizan principalmente y ese colectivo al que representan. Y por eso nos parece importante esta idea de la subjetividad política, porque parte del proyecto, como he mencionado antes, lo que nos interesa es entender en este contexto que he planteado un poco cuáles son o cuáles pueden ser las formas de subjetividad política o de subjetividad ética que emergen con la aparición tanto de prácticas como discursos sobre el mapuche poblacional. Y esto, como mostraremos ahora hará Eduardo después, como mostraremos, lo queremos hacer a través de abrir un espacio de conversación, de colaboración epistémica con interlocutores e interlocutoras para hablar con ellos y con ellas sobre esas cuestiones. Para nada para imponer nuestra visión, sino precisamente para aprender y para poder teorizarlo juntos o por lo menos visualizarlo juntos en este caso. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Eduardo Bernal. Tomando un poco el hilo conductor de la presentación que está haciendo Damián, ¿no es cierto? Y más precisamente en un ámbito más empírico, ¿no es cierto? Acá es relevante mencionar la argumentación que nos presenta una participante de los grupos de conversación que tuvimos de este gran proyecto madre que yo denomino, y Damián se ríe, porque este es como un apéndice que ha ido saliendo, ¿no es cierto? ¿No es cierto?, en estos grupos de discusión, una pobladora mapuche que postula que la figura del mapuche ha sido invisibilizada, ¿no es cierto?, ocultada, digamos, por la figura del poblador, ¿no es cierto?, que ha sido ensombrecida por la figura más protagónica del poblador, ¿eh? Esto da lugar a un silenciamiento del carácter mapuche de muchos, ¿no es cierto?, de pobladores que están presentes en las poblaciones de la región metropolitana. Así como dijo nuestra interlocutora, y aquí abro comillas,
tenemos muchos elementos en común que se han dado por el mestizaje. Por ejemplo, en mi propio caso, mi mamá es mapuche, mi papá es chileno, es de la población Quinta Bella, en Recoleta. Entonces hay un mestizaje que se ha dado a las poblaciones, donde nosotros hemos intercambiado cultura, contenido, historia, y se ha creado una historia en común. Por ejemplo, Lormía está hecho con muchas personas que llegaron a la toma. Eran personas indígenas, mapuches, que habían llegado acá a trabajar en el fondo de los caucillos, ¿cierto? Entonces también esas son historias que se han ido acallando en la medida que se ha ido fabricando la historia de la población. Esas voces no se han recuperado, no tienen una presencia tal en los libros, por ejemplo, que hablen de la historia de Lormía, cierro comillas, ¿cierto? Otro de nuestros interlocutores precisamente es Christopher Coñomán. Él partió siendo uno de los interlocutores que nosotros ubicamos para poder realizar esta investigación y que hoy es parte de la investigación. Christopher vivió su infancia en la emblemática toma de Peñalolén, ¿no es cierto? Además es un joven rapero que difunde sus raíces originarias mapuche. Aquí se conjugan dos mundos presentes desde la época de la migración del campo de ciudad, ¿no es cierto?, el pueblo mapuche, donde una gran masa de campesinos pobres y mapuches desterrados de sus tierras ancestrales llegaron principalmente a las grandes ciudades, específicamente acá a Santiago. Christopher presenta y se articula a través de su arte las reivindicaciones del pueblo mapuche. También se moviliza desde el mundo poblacional. Coñomán, como se presenta en las redes sociales, transita en estos dos mundos, ¿no es cierto?, que lo han visto crecer, ¿no es cierto?, y elabora una conceptualización diferente a la que nosotros nos habíamos encontrado en estas diferentes investigaciones, que es la del mapuche urbano o el mapurbe, a propósito del poeta, ¿no es cierto?, Niño. Es decir, aquel mapuche rodeado por la urbanidad, el mapuche de la ciudad. Christopher nos expone el concepto de mapuche poblacional, noción revestida de toda la importancia adquirida desde su infancia en la toma de la población, en la toma de Peñalolén, y que ha transitado hasta su adolescencia en el transitar o caminando en las poblaciones como La Faena, Lo Hermida y Peñalolén Alto, en donde él se siente bien representado. La Faena, creo que no lo había mencionado. Bueno, confirmando la unión de estos dos mundos, los vamos a presentar, estos dos mundos, que sería el poblacional y el mundo más urbano, y donde él nos interpela, ¿no es cierto?, todo es población. Y ahí vamos a ver un trozo de la entrevista. Hemos ido viendo o ido trabajando un concepto que es el mapuche urbano, ¿no es cierto? Y nos encontramos con que tu reivindicación o tu concepto, ¿no es cierto?, es el mapuche poblador. ¿Te hace mucho más sentido el mapuche poblador que el mapuche urbano? Sí, a mí sí, personalmente sí. Claro. Porque toda mi crianza ha sido en ese contexto, en este contexto, aquí al principio en una toma, arriba población, por todos lados, población. Peñalolén está edificada en base a casi puras poblaciones, en base a casi puras tomas de terreno igual, porque si las casas cuigas son las únicas guas que casi que no son tomas de terreno. Claro. Entonces para mí me hace mucho más sentido mapuche de población, mapuche poblador, que mapuche urbano, ¿cachai? Porque no me siento tan identificado con para allá, ¿cachai? Como que para mí urbano se me viene a la cabeza, o sea, técnicamente, claro, esto igual es urbanidad, pero como concepto es más para mí ser mapuche de población, ¿cachai? Como concepto y como historia igual, ¿cachai? Y cada mapuche en la ciudad ahí desarrollará su identidad, porque la mía es definirme como un mapuche de la población y desde ese contexto ir forjándome, desde ese contexto ir accionando también, ¿cachai? Porque claro, no es solo decirlo, sino también qué hago, de qué sirve para el movimiento, para mi pueblo ser un mapuche de la población. Yo creo que hay un trabajo importantísimo ahí y que ese es más o menos mi enfoque en lo musical, que es de despertar al mapuche de la población, porque somos tanto cuantitativamente en Santiago, en las poblaciones, esto lo he dicho muchas veces porque estoy muy convencido de esto, que en las poblaciones, en las periferias, hay muchos mapuches que de repente no están conscientes de del pueblo al que pertenecen, porque claro, entonces mi pega un poquito, mi trabajo musical va apuntado a ese público, a ese sector de mi pueblo que está de repente medio dormido,
pero que son mis vecinos, pues, hay un mapuche que vive a la vuelta de mi casa, hay una familia mapuche que vive ahí, y somos tanto que estamos tan piolitas, tan ahí silenciados entre medio de la ciudad, que mi pega es como ir despertándolos, pues, ¿cachai? Ir despertándolos, y en la población, puta, muchos mapuches. Bueno, eres Christopher, los presentamos. Bueno, nos parece interesante que en el discurso tanto de los pobladores y en el discurso de los pobladores mapuches aparece un rasgo que es el despojo. Bueno, el despojo es una temática que también se ha hablado harto en la academia, ¿no es cierto? Pero claro, por un lado despojo al pueblo mapuche, que tiene que ver con el despojo sociocultural, con el despojo de las tierras, y con este despojo o con la obligatoriedad de haber transitado otro territorio. ¿Por qué digo que hay una especie de rasgo común? Porque te pareciera también que hay un despojo en los pobladores presentes en la región metropolitana por lo menos, porque parece que hay una, como puede ser una perspectiva del despojo en la cuestión que sin duda es la posibilidad del derecho a la vivienda, que también hay harta literatura escrita y prácticas que se vienen realizando en las poblaciones, tanto como la figura del poblador y con las acciones que se practican a diario las organizaciones que están enclavadas en las poblaciones, como son, por ejemplo, los comités de allegado. ¿Hemos oído bien? Ya. Bueno, y ya como esta parte de la que estamos hablando la vamos a ir finalizando, ahora os queremos poner 3 pequeños vídeos de unos 3 minutos cada uno. Queríamos concluir un poco la idea de que, bueno, ahí tenéis algunas fotos de algunos de los fragmentos de vídeos que hemos hecho. Ahí está la Toña, está ahí, que está aquí con nosotros. Catalina también está. Cristian, que no ha venido. Christopher también está ahí abajo. Y bueno, así un poco, habiendo planteado este marco, viene como la parte más audiovisual. La idea que tenemos es tratar de ver cómo es el propio mundo del mapuche poblador el que está construyendo esta subjetividad política y ética que, como veíamos, ha estado silenciada o ensombrecida por la subjetividad pobladora como tal. La idea es abrir espacios de colaboración epistémica. Es complicado hacerlo, es en el sentido de que se parte de una metodología que es diferente, de una metodología más extractiva, y ahí es como hemos sido formados, yo por lo menos fui formado así, y la idea es un poco repensar eso, y también en el ejercicio que estamos haciendo, repensar también la propia epistemología como un trabajo más colaborativo de co-creación de conocimiento. El objetivo principal con este proyecto es más o menos filmar unas 10 entrevistas. Tenemos como 5 o 6, nos faltan algunas más. Estamos buscando variedad para contar diferentes historias. Aunque esto es parte del proyecto principal, hay que tener en cuenta que estas serán como unas 10 personas y la muestra como principal de todo el proyecto tenemos como unas 70 personas con las que hemos hecho entrevistas, conversatorios, etcétera. Y también es importante señalar que este proyecto como tal ha adquirido autonomía, o sea, está adquiriendo vida de por sí, sobre todo por la parte audiovisual. Así que lo que planeamos hacer más o menos, las ideas que tenemos es generar una docuserie etnográfica que tenga como entre 6 y 10 capítulos cortos, unos 10 minutos cada uno, más o menos. Pero además de esos 10 capítulos o de esos 7 capítulos que hagamos, no me grabes con lo de los 10 capítulos por si luego son menos. Pero bueno, además de eso, lo que sí queríamos destacar aquí es que ha aparecido una temática en todas las entrevistas que hemos hecho y que también a través de discusiones con Christopher, que es la cuestión del hacerse cargo. Y eso es lo que es un poco la idea que queremos dejar aquí. El hacerse cargo como una práctica ética, como una práctica política del mapuche que vive en la población, en la ciudad, y que se responsabiliza de ese ser, no solo de tener la conciencia de ser mapuche, sino de ese hacer por ser y hacer por contribuir a ese propio proyecto. Un proyecto político, un proyecto ético. Esa cuestión aparece aparecen varias cuestiones, pero en debates con Christopher, él lo conceptualiza de esa forma. Le parece importante cómo la gente se hace cargo de ese ser mapuche. Y ahí
Bueno, igual también con el IECER también hemos tenido seguimiento, hemos grabado un vídeo de su trabajo como diaguita, porque él igual también se está haciendo cargo de su ser diaguita de una forma muy específica y también estamos haciendo un seguimiento a él sobre esa cuestión. Así que esa cuestión nos ha permitido articular un poco como una historia común que parte de debates que hay sobre aspiraciones éticas y sobre el tomar posición sobre un fenómeno determinado. Y aquí en los vídeos que vamos a presentar son 3 fragmentos pequeñitos. No necesariamente va a ser la cuestión del hacerse cargo, sino que en algunos veremos la cuestión de la propia historia de la migración de la familia, en otros veremos la cuestión del hacerse cargo, en otros veremos como un replanteamiento de la idea de la región metropolitana como territorio indígena también. Así que os vamos a pasar con los vídeos. El primero es protagonizado por Catalina, que está aquí, y después ella comentará, cuando terminemos nosotros, ¿verdad? Tú comentarás algunas cosas. Claro. Por parte de padre, vienen de un lugar que se llama, es campesino, no es tan lejano a la región metropolitana. Es un lugar ahora que tiene problemas con el agua. Mi abuelo paterno era de un sector del barrio Oriente, o sea, como Vitacura, Las Condes, puede ser. Y por parte de madre, mi abuela y abuelo son del sur. Ambos vienen de Cholchol. Emigran a la ciudad de Santiago a finales de los años 60. Nosotros llegamos al sector cuando la comuna aún no llevaba su nombre, se llamaba Ñuñoa, y vivíamos en Egaña, cerca del líder que está en los orientales. Allí llegó mi familia. Era un cité donde compartían distintas familias, muchas de ellas mapuche. Mi abuela desde muy temprano, o sea, cuando ella llegó siempre se hacía sus moneditas y a los obreros le daba comida por pensiones. Y mi abuelo fue panadero, el Hilario y la Edelmira Collinao. Mi abuelo Hilario Quilaqueo, mi abuela Edelmira Collinao. Sí, ahí viene harta gente del mundo andino. Está tomado. ¿Es el Cerro Blanco? Sí, pues, Cerro Blanco. ¿Y eso está en Recoleta? Y este parque, o sea, este cerro también es bien disputado por las comunidades de pueblo. Todos dicen tener como una pertenencia. Aymara, quechua, diaguita, mapuche. Pero sí tiene rasgos arqueológicos que datan de mucho tiempo. ¿Y de qué En pueblo? esta parte. Hay pueblos que no llevan un nombre así como tan ya, sí. Tan determinado. tan determinado, sino que son pueblos, Sí, solo gente. Grupos de gente. Claro. Y hay hallazgos de piedras tacitas en toda esa ladera. Sí, claro. Y tú cuando estamos cercanos al Día del Patrimonio y se hacen excursiones. Eso. Llevo toda mi vida vivido en La Faena. Y hay un traslado pequeño de La Reina a La Faena porque primero vivieron en la casa de mi abuela y después en la casa de mi abuelo, en La Faena. Eso. Mis abuelos construyeron su casa a partir de una política pública bien amplia, se podría decir como una de las políticas públicas más exitosas, entre comillas igual, que es la Operación Sitio. En La Faena. En La Faena. Y esta política pública igual es importante para la región metropolitana porque allí se va poblando gran parte de ella. Luego de esto mis tíos ya partieron hacia la toma de Lo Hermida. Y ahí un poco se teje esta historia como de harta cercanía con Lo Hermida precisamente por la historia de mi familia, de mis tíos. Bueno, se continuará a hacer referencia un poquito a jugar con las expectativas, ¿no es cierto?, de los próximos proyectos.
Es interesante que hay dos elementos que, bueno, podemos ir conversando. Sí, claro. Es interesante que hay dos, da cuenta con la entrevista de la Catalina de dos cosas. El primero, bueno, la historia más biográfica que tiene que ver con la migración capuchina, ¿verdad? Y como también el interior de esa migración, y específicamente en Santiago, hay una movilidad también de los pueblos, ¿no es cierto? En este caso del pueblo mapuche, ¿no es cierto? Que se va rearticulando primero, en el caso de la Catalina, llegan a una parte de que es la Reina, ¿no es cierto? La Reina, después la Faena, que es un sector de Peñalolén, y como es, en ese sector se gatilla también otros hechos que bueno, también parte de la hormiga se forma en operacioncito, en primer y segundo sector, y el tercero o cuarto que son tomas más propiamente tales como las conocemos. Pero cómo aparecen estos dos elementos que son ¿no es cierto?, la migración y la movilidad, en el caso personal de la familia de la Catalina. Y cómo eso se fue conversando también a modo de observación en un contexto que era una caminata. Ese día fuimos a caminar por el cerro San Cristóbal, ¿no es cierto? Y en la medida que fuimos avanzando, pudimos llegar a la cúspide del cerro y tener una panorámica de lo que es, bueno, parte de la región metropolitana, ¿no es cierto? Y ahí la Catalina fue muy asertiva y bueno, es parte de su trabajo también, esto que tiene que ver con los pueblos indígenas, y cómo se ha ido poblando en función también de los pueblos indígenas, sectores de Santiago que se van poblando con uno con otros pueblos. Ahí la Catalina podrá desarrollar más ese tema, quizás. Ya, y ahora vamos a poner otro pequeño fragmento, un poquito más corto. Este surgió precisamente en una reunión que tuvimos en casa de Catalina, tomando once, planificando la grabación. Y de pronto apareció un momento que bueno, que había que grabar, ¿no? Y en ese momento, claro, ahí no teníamos el equipo de audio para hacerlo, entonces el sonido no se va a escuchar igual, pero el momento yo creo que merecía la pena por lo que se habló. El lugar que pisamos también es territorio mapuche en estricto rigor, ¿cachai? Que es el norte del Gualmapu, y que claro, a través de la historia se ha tratado de invisibilizar esa información. Muchos mapuches, incluso yo también tengo ese rollo también como dentro del círculo mapuche, donde muchas veces aquí a Santiago le dicen como que no es Gualmapu, como que cuando van para el sur, a mí me provoca un poco de ruido eso, ¿cachai? Que cuando dicen los Peñas y la mía de repente son de aquí de Santiago y se van para el sur, van de viaje, cualquier cosa, y dicen, no, andaba en Gualmapu, fuiste a Gualmapu. Y yo igual siempre he tenido esa como discusión de, no, pues igual, esto igual es Gualmapu. De hecho yo tengo una canción, no, que sea autorreferente, pero se me vino a la cabeza, que se llama Gualmapu. La canción se llama Gualmapu. Y yo en la canción digo, nací en una tierra que no acumula fortunas, al lado de las Condes, en dirección a la luna. Dice, aquí pululan niños que para la muerte postulan, mientras esconden y simulan que esta realidad es nula. Y empieza a hablar de Peñalolén. Dice, nací en una comuna que no acumula fortunas, al lado de la Conde, en dirección a la luna. Aquí pululan niños que para la muerte postulan, mientras esconden y simulan que esta realidad es nula. Peña edificada nace antes de dictadura, pero se calcula y se especula que fue mucho antes. Larcón, Hermidas, Fabres, Cousiño y Egaña, apellidos históricos de una historia que te engaña. A la falda de los Andes y donde comienza el valle, aquí el fetín y el hambre los separa una calle. En honor a los mapuches picunche que mataron, proclamo que esta tierra la amo, pero la llamo Gualmapu. Yo la amo, Peñalolén, ¿cachai? Y sé que Peñalolén, y sé como más o menos el proceso histórico que ha vivido de urbanización y de arrastre cultural también que la urbanización lleva, porque la urbanización necesariamente tiene que arrastrar culturas para formarse, y comprendo el proceso que ahí pasó. No obstante, en mi discurso político está que aquí estamos en Gualmapu, también por el norte del Gualmapu. Pero claro, no puedo negar en mi historia que el concepto urbano poblacional está presente, ¿cachai? Y de ahí nace un poco este apellido, pero sin nunca olvidar o reafirmar y estar convencido de, claro, de que somos mapuche y somos mapuche, ¿cachai?
Pero defendería más de apellidos quizás que tienen que ver con otras formas de decir como de indios, ¿cachai? Claro. Como que, claro, a mí me dicen, no, indio de la población, anda de la cholla, ¿cachai? Ya. Vamos, Vamos a pasar directamente al siguiente por el tema del tiempo. Y aquí simplemente comentar que Lautaro vende en varias ferias en Peñalolén y tuvimos la oportunidad de filmar con él y hacer una entrevista y fue una experiencia maravillosa. Sí, fue el pasado domingo, ¿no? Sí. Y nada, comentar que ahí hay como un ejercicio de hacerse cargo, por una parte, como vais a ver, porque tiene una camioneta en la no, que... te estáis spoileando. Ya, bueno, estoy haciendo los spoilers, ya. Vamos a dejarlo. Hola, Peñito, Mar Peñi. Consúltenlo a mami. ¿Qué busca, Peñito? La gente me preguntaba a mí qué es lo que es Marri Peñi, y qué significa la palabra Marri, porque algunos decían que era un garabato y yo decía no, hola es como el bonjour Claro, haitiano, es como el good morning gringo, claro, es como hola español, una cosa. claro. Entonces por eso yo puse todas esas palabras, porque claro. sí, Peñi, hermano, ñaña, hermana, ñuque, mamá, chao, papá, chachay, abuelo, Claro. y así pues. Aquí, que nosotros los mapuches nunca hemos sido esclavos de nadie. Esto significa esto. Ya, Sí. perfecto. Fenchentañi Rakidam, que los mapuches tienen mucho conocimiento y que nunca han sido esclavos nunca han sido sometidos por nadie. Eso significa esto. Fenchentañi Rakidam, Qué bueno. Tañi Mapuchengen, Reine que ley. Claro. El mapuche nunca ha sido sometido. ¿Por casualidad no tiene usted tinaja extra que le colocan para cargar la batería? No Peñi, nada. Ya. A lo mejor el caballero de acá al lado lo tiene, el chilenito de acá al lado. ¿Ves el tenaza para la batería? Vamos a buscar la plata, el dinero. Ya, Peñita, que chupata cabeza. Ya, Peñi, muchas gracias. En Curalaba se produjo el primer conflicto armado entre el ejército chileno y el ejército indígena. Y ahí tuvo un gran triunfo el ejército indígena, aplastó al ejército chileno, porque el ejército chileno no tenía capacidad de pelear, no estaban preparados como los indígenas. Los indígenas todo esto fueron muy buenos guerreros. Sí. Entonces, y ahí se firmó el Tratado de la Pacificación de la Araucanía entre Chile con los indígenas. Se firmaron los documentos de que ese tratado se firmaba porque Chile, como no tenía ejército, tenía muy poco poder militar, acudió al pueblo araucano para que le prestara una cantidad de soldados. A todo esto ahí donde pasa la gran traición del chileno al mapuche. Claro. Por los mapuches peleaban en el norte y había los chilenos junto con la iglesia y mandaban un agregado militar a la Araucanía a arrasar con todos los pueblos, las mujeres y los niños que quedaban en las comunidades, en los lofts. Y ahí hubo el gran agregado militar Cornelio Saavedra. Por eso que hay un pueblito que se llama en el sur Puerto Saavedra. Gracias a ese gran asesino que hubo, ese fue el que mató más mapuche, mató por parejos, mujeres, y ahí donde se robaron más de 10.000 guaguas mapuche araucanas. Fue la gran traición. Entonces esa es la gran traición y deuda que tiene Chile como Chile hasta el día de hoy, que los mapuches siempre se lo sacan en cara al pueblo chileno.
Bueno, creo que más que quizá mencionar algo sobre esto, yo creo que vamos a dejar el espacio para que Catalina haga sus comentarios y después ya podemos, bueno, esperamos también los comentarios de Walter y queríamos agradeceros la atención y decir que vendrá más, como ponía ahí, continuará la historia. Muchas gracias por la atención. Gracias. Mari Kombuche, también. Mari Pu Kimelfe, Mari Pu Kincachufe, también a los profesores, a los estudiantes que están en este espacio. Y Miche Catalina Sánchez, que es la que opinión. Miche Mapuche Ñen. De profesión soy trabajadora social en temas interculturales. En la comuna de Peñalolén hace toda mi vida. Como ya vieron, parte de la historia es la que se refleja en este video. Bueno, yo tan solo quisiera como en primera instancia agradecer la oportunidad de poder estar hoy en día aquí con ustedes compartiendo este trabajo investigativo y con la intención de poder entregar algunos elementos de cosmogónicos que tienen que ver con algo que nos es propio como pueblos indígenas. También me quiero hacer un pequeño paréntesis, también saludar al hermano, creo que es Tapua Coñi, Tapua Nay. Y bueno, que tiene que ver principalmente con el tema de la reciprocidad. Este concepto atraviesa muchos pueblos originarios, que tiene que ver con el Trapquil, desde nuestro pueblo mapuche, con el Aini, desde la visión andina. Son elementos que un poco tratamos de involucrar con Christopher en el momento en que a nosotros se nos invita a participar de este trabajo de investigación. Para nosotros como pobladores, yo también en algún momento como estudiante universitaria, me era súper difícil poder acercarme a estos espacios, sobre todo porque siempre hemos sido objeto de estudio. Entonces a eso nos parece también una práctica súper colonial, una práctica que ya con Damián hemos podido, yo he aprendido también, que se le llama el extractivismo académico, así como existen empresas que extraen aquellos recursos importantes como el agua, como son los recursos económicos, como dirían los bosques, ¿cierto? El aire. Hay también una práctica académica que tiene que ver con extraer, sobre todo en lo Hermida, aquellos conocimientos y un poco mostrarlos en la academia, y esto nunca vuelve. Entonces creíamos que era importante también centrarnos en ese punto y que tiene que ver con el producto final de aquella investigación, que nos pudiera a nosotros, así como nosotros estamos entregando nuestra vida, nuestras historias de vida personales, que esto vuelva. Y creíamos que era un dispositivo súper importante el tema audiovisual. Nosotros con Christopher, con nuestros hermanos indígenas en la comuna, nos desarrollamos políticamente en el territorio, no tan solo una cuestión declarativa, sino que también hacemos de esto, integramos elementos de la educación popular, como una herramienta que tienen los pueblos en general, para poder empoderar, como poder traer ciertos elementos cosmogónicos, identitarios, que a nuestra gente nos haga no avergonzarnos de nuestro origen indígena. Así que de esta manera creíamos que era importante que este video nos sirviera a nosotros, que nos permita generar ciertas instancias de diálogo con hermanos y hermanas de la comuna para que se sintiesen también reflejados de una historia que no es súper común. Y aquí quisiera traer algunos datos estadísticos, porque el Christopher dice que somos muchos, y de los muchos, decir que en Santiago podemos haber una cantidad de 17 millones, o sea, en el país, 17 millones de personas, aproximadamente a partir del último censo, como entre comillas mejor hecho. 2 millones de estas personas, 2 millones y fracción, corresponden a pueblos originarios. En la región metropolitana
7 millones de personas habitan. 695.000 personas pertenecen a los pueblos originarios. En Peñalolén somos 241.000 personas. 30.000 personas somos indígenas. Mapuche somos 27.000 personas. Cuando somos muchos, somos 27.000 personas viviendo solo en la comuna de Peñalolén, lo que corresponde a un 92% de los indígenas mapuche. Después serían otros hermanos que son Aymara, Diaguita. Hay una fuerza que ha venido en los últimos años después del reconocimiento que hay a partir de la legislación, no un reconocimiento constitucional pueblo Diaguita, que va creciendo. Y así lo hemos constatado también en los espacios institucionales en los que también algunos mapuches habitamos. Entonces, bueno, quisiera como para ir concluyendo, poder traer a colación este tema de cómo también nos conocemos. Yo con Christopher nos hemos conocido en la calle, nos hemos conocido en las marchas, en otras instancias también de difusión cultural. Yo contarles que a partir de esa imagen yo trabajaba a ese sector, hacia allá, hacia la zona norte. Por eso apunto al Cerro Blanco. El Cerro Blanco tiene una importancia gravitante en lo que es en la historia de Santiago. Ese Cerro Blanco es que no existe una pertenencia, es decir, como este cerro es de Aguita o este cerro es Aymara, Quechua, sino que muchos pueblos somos coetáneos, habitamos un mismo territorio y nos fuimos encontrando también en esta historia. Y la zona norte, ahí cuando el Eduardo un poco me hace esta pregunta y que pudiese desarrollar, fueron principalmente la historia de la civilización inca, gran civilización que tenía este territorio cuando no tenía un nombre ni había fronteras nacionales. Un camino grande se abría en lo que es Avenida Recoleta, Independencia, que es el camino del Inca, y que incluso en lo que es la Plaza de Armas, arriba de la Plaza de Armas habían lugares espirituales de importancia vital para los pueblos en ese minuto. Y así muchos otros lugares de la región metropolitana. Y ahí quiero hacer énfasis que nosotros somos, o sea, los chilenos en general, las últimas migraciones y lo demás, somos realmente recientes, porque existe esta historia larga de que habla de asentamientos indígenas en este territorio. Y que vuelvan hoy día los indígenas a habitar este espacio es un poco como reivindicativo. Y desde ahí nos planteamos con Christopher, él sostiene aún, ahí tenemos hartas diferencias, que él dice que Peñalolén es Wallmapu. Yo digo que Peñalolén, por este prestigio, por esto, no alcanza a ser Wallmapu. O sea, yo le decía ahí al Christopher que si decía que Peñalolén era, y si le dijéramos a nuestro pueblo que Peñalolén es Wallmapu, nos desprenderíamos de esta lucha histórica que tiene que ver con la reivindicación territorial en lugares ancestrales, y que es del Biobío hacia abajo. No desprendernos de esa demanda histórica y que tiene que ver con restitución territorial, que es un tema, ahí está revisando unos apuntes que me pasó mi papá, como súper fanático también de esto, como que yo pueda formarme y entregar argumentos también de esta lucha que trasciende en el tiempo. Entonces, esos algunos elementos que quisiera compartir para ir cerrando, y agradezco también la oportunidad a los chiquillos de estar aquí conociendo otros hermanos y hermanas de pueblo. Y eso, Ya, pues por nosotros, agradecerte, Catalina, la intervención, y por nosotros hemos finalizado y tenemos la palabra. Muchas gracias por la presentación. Bueno, agradecemos a Damián y a su equipo por la presentación multimedia, multisensorial, ¿no? Como que una aproximación teórica y después a través de la experiencia vamos entendiendo con mayor profundidad el proyecto y hacia dónde se apunta. Ahora damos la palabra a Walter, antropólogo de la Universidad de Chile, doctor en planificación urbana regional, investigador en temas en relación a los procesos de construcción de identidades colectivas y el espacio, aplicado en diferentes campos como migraciones, etnificación y situación post-catástrofes socionaturales. Es experto en metodologías cualitativas y la perspectiva de género.
te damos la palabra y agradecemos nuevamente tu presencia en el conversatorio. Maimai Kumpuche, Maimai Pu Lamien, Peñi, Pu Wenui, Quinche Tabalter y Milán Piñen, Quinche ni Tuun Rupanco Lafkenmeo, ni Cupalme Valdivia Guargameo, Ca Santiago Guargameo. Mañun Telemun, Fachentu Chagun Meo, estoy muy contento por estar acá, compartir con ustedes. Agradezco la invitación a Javier y la posibilidad de compartir varias ideas que han surgido en esta conversación que me parecen muy estimulantes. Lo primero que me gustaron mucho trabajar con los videos. Me parece que un formato y más videos cortos, como pensaba como circulación en Instagram, sí, en Videolog, no, TikTok, perdón. Se me cayó el carnet. Demasiado largo para TikTok. Sí. Muy largo. Yo ni siquiera veo TikTok, no sé cuánto dura, como 5 segundos. Sí. No, hay algunas cosas que planteaba también Catalina, que me parecen bien. Me voy a colgar un poco de algunas de las cosas que usted planteaba, que tiene que ver con el problema de. Porque ustedes están trabajando sobre la relación, o sea, aparece este concepto de mapuche poblacional o la relación de Santiago, al final termina siendo el rollo de Gualmapu, territorio, urbanidad. Y efectivamente lo del Cerro Blanco a mí me parece que es un punto de inicio bien importante para cualquier discusión, porque todo este territorio era un punto de encuentro de cultura. De hecho, todo esto de los bailes chinos, por ejemplo, que están un poquito más al norte, hasta el día, los bailes chinos hay mezclas de flautas andinas con fifilca. Entonces eso te demuestra que los bailes chinos son el punto de encuentro entre el mundo andino y el mundo mapuche, o pan mapuche, por decirlo de una forma. Y toda esta zona, pues, la Plaza de Armas la fundan ahí por evidente. No eran tan inteligentes los españoles que vinieron, ¿no? Fundaron arriba donde había un Villatube, ¿verdad? Toda la vinculación con, ¿verdad? La salida al sol, Buñuel Chipanto, etc. Y todo esto estaba poblado. Todo esto estaba poblado. O sea, por eso es muy divertida esa imagen de Pedro Valdivia. Tú probablemente quizás la has visto. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esto? Como maquetas que tiene un nombre. Estas maquetas que hay en el metro. Sí, no, bueno, maquetas. Recreación. Esta maqueta de la Fundación de Santiago es un falseamiento histórico total, po. O sea, Pedro Valdivia arriba del Huelén, ¿verdad? Que es el concepto colonial imperial, ¿no? Salen los billetes. Claro, exacto, salen los billetes de 500. Que este concepto, como le dicen los gringos, le dicen la tierra nullis, ¿no? La idea del concepto colonial imperial de llegar a un territorio y decir aquí no hay nada, por lo tanto tengo el derecho sobre este territorio. Bueno, eso es la representación de Pedro Valdivia arriba del Huelén. Pero eso dista claramente, esto está lleno de plantaciones de maíz, de quinoa, multicultural absoluto, ¿verdad? Y eso es lo que demuestra el Apu Huechuraba. Entonces, claro, estoy tentado por la discusión de Gualmapu. ¿Dónde llega Gualmapu? Vamos a sumar. ¿Dónde está Gualmapu? Vamos a matear. No le vamos a preguntar a la ministra del Interior porque claramente está poco informada en términos ni siquiera históricos, ¿no? Y que igual eso interesa porque hay una discusión política de reivindicación como lo han bien planteado, pero hay una discusión también que tiene que ver con los territorios efectivamente ancestrales, porque ahí yo haría una distinción entre lo que es un territorio histórico y un territorio ancestral. El territorio histórico está fijado por el Biobío, y eso tiene que ver con una reivindicación política, es histórico, ¿no? Es porque está fijado, hay una fecha donde se fija, esto va a ser la frontera. Pero lo ancestral incluso supera como la idea, porque supera la idea de, o sea, no solo lo arqueológico, una demostración, si hay los nombres, la toponimia, ¿no? Peñalolén, Huechuraba, Vitacura, Renca, bueno, no sé, la toponimia te marca, ¿no? ¿De dónde viene cuáles son los nombres, cuáles son los ñen que habían, ¿verdad? Los dueños de los lugares en cada uno de estos espacios. Sobre eso no hay discusión, esto es el Picunmapu, ¿no? O sea, históricamente esto es el Picunmapu, y de hecho ahora hay una reivindicación también picunche
de organizaciones que han empezado también por estas dos líneas, ¿no? Como de levantar tanto registro histórico como arqueológico, como también que tiene que ver con la idea de las topografías, las toponímias, que son sumamente importantes. Entonces, claramente esto es un territorio ancestral que fue habitado no solo por mundo mapuche, sino que multicultural. Ahora, sobre esta idea del Mapurbe, que es el concepto, como un concepto seminal, ¿verdad?, de Añiñir, que claro, él construye esta idea de la vinculación de una identidad de clase, por decirlo así, ¿verdad?, y una identidad de un pueblo que hemos sido desplazados por distintos motivos. O sea, mi abuelo también fue desplazado hace mucho tiempo, hace casi 100 años, en Tupanco, pues, ¿verdad?, se fue a Valdivia, así también uno porta también esa historia del desplazamiento y la usurpación, a pesar de que el recorrido de mi familia fue más larga, ¿no? Fuimos a Valdivia, después a Copiapó y finalmente llegamos a Santiago. Y claro, pero Añiñir, claro, marca ese concepto, y quizás lo que uno podría plantearse ahora también a propósito de estas concepciones interseccionales, ¿no? O una perspectiva interseccional, que hay varias categorías que se están cruzando hoy en día, ¿no? O sea, la vinculación de lo poblacional, como él plantea, lo poblacional lo plantea Coñomán, pero esta idea del Mapurbe, claro, hay una identidad de clase, una identidad que es muy particular, ¿no? Y que tiene que ver con este concepto que tú pones de ciudadanías insurgentes, pero que es bien acotado, ¿no? Sí, y que tiene que ver más con el mundo del movimiento de pobladoras, porque hay que cambiarle el género al movimiento de pobladores, ¿no? Hay que ponerle pobladoras, porque el 99% del movimiento de pobladores son pobladoras. Entonces, creo que también ahí hay una cuestión que es importante notar. Entonces, claro, bueno, hay un tándem, de hecho, pero yo creo que esto tiene como otras aristas, se empiezan a surgir como otras categorías, otros cruces interseccionales también hay. Y yo creo que uno de los registros de eso que es interesante justamente tiene que ver con el hip hop o la música fusión. Coñomán es como que a mí me gusta mucho su trabajo, es como de la generación más joven de hip hoperos. Sí. Pero porque el hip hop, digamos, en la ciudad parte hace 20 años. Entonces, y hay tradición de rap mapuche igual. Eso me refiero, rap mapuche. O sea, hay una historia súper larga ya o sea, no sé si tan larga, pero ya es un movimiento. De hecho, se habla como un movimiento de hip hop mapuche. Y claro, instala ciertos temas que al principio fue muy polémico, ¿verdad? Como que no se reconocía, que se encontraba que era una especie de hibridismo extraño. Había mucha gente, mucha gente mayor como que escuchaba esto y como que no le gustaba. Mucho y parte de cómo se fue haciendo camino el hip hop mapuche tuvo que ver, por ejemplo, empezar a cantar en Mapuzungún. O sea, siempre también resguardando como el conocimiento, qué sé yo, el feyentún mapuche, ¿verdad?, puesto en el hip hop. Entonces, hay varias de estas cuestiones que se empiezan a problematizar, y yo pensaría de alguna manera, justamente el otro día conversábamos con unos amigos y amigas sobre esta relación entre la identidad poblacional y lo mapuche urbano. Efectivamente hay una generación, yo estoy pensando como la generación del hip hop, que es una generación joven, ¿no? Porque la generación de los papás y las chachas que llegaron acá a Santiago en la década del 60, 70, y que tiene que ver con el movimiento de pobladoras de ese tiempo, claro, hay un vínculo ahí, una memoria que de todas maneras se diluía, ¿no? No aparecía lo mapuche como algo distintivo, diferente. Eso empieza a aflorar en los 90 con más claridad, pero la generación joven yo creo que los cruces son como de otro tipo. Y así como de alguna manera tiendo a pensar como las generaciones más jóvenes políticas se han independizado de los movimientos políticos tradicionales, es decir, ya no hay vínculos con los partidos políticos, que no era el caso en la década del 70, donde el Partido Comunista tenía hasta la década del 80, ¿verdad? El Partido Comunista tenía una influencia importante, el Partido Socialista, qué sé yo, y como que en los 90 el movimiento mapuche se independiza de la política chilena. Yo también siento que en el mundo urbano también se tiende a independizar como lo urbano más
tradicional, ¿no? A pesar, por ejemplo, el hip hop mapuche empieza a circular de otra manera, por ejemplo. Empiezan otro tipo de reivindicaciones también. Y eso a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Creo que mirándolo ahí como que se empiezan a cruzar más variables, ¿no? Bueno, y eso lleva a otro tema que con Javier también hemos coincidido en muchos temas de trabajo ahí, que tiene que ver con cómo se tendría que repensar qué es lo que significa el movimiento poblador hoy en día. Claramente es algo muy distinto a lo de los años 70. Entonces también ahí hay si es que existe algo así como movimiento poblador, quizás es otro fenómeno lo que está sucediendo ahí en términos de reivindicación de derecho a la ciudad, etc. Ya, es una cosa, no sé, estoy medio desordenado, pero... Y lo otro que tiene que ver con el concepto de territorio, también, porque yo creo que está vinculado con el tema de esta idea de lo urbano. Bueno, también hay una discusión larga si mapuche urbano, mapuche, ¿cómo se llama? Mapurbe, mapuche urbano, guarriache, indígena urbano. Claro. Claro, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Coñomán, como que al final es mapuche. Claro. Bueno, de hecho, Añiñir dice al final en uno de los poemas, claro, mapuche, ¿no? Y la boca te queda... Y te quedan de mismo, exacto. Claro, hace toda la indio, troglodita, mapuche, claro. Entonces, que tiene que ver con el concepto de territorio. Y ahí hay una cuestión que a mí también me parece que necesitamos una discusión, porque el concepto de territorio, en mi sensación, es que el concepto que se está utilizando, y buena parte para los pueblos originarios, y no es una idea que a mí se me ocurrió, sino que lo dice incluso la Rivera Cusicanqui, cuando ella, que es investigadora aymara boliviana, ¿verdad? Y ella cuando hace la discusión de la Constitución boliviana, ella justamente se pone crítica respecto al concepto de territorio de la Constitución boliviana. Constitución plurinacional, ¿verdad? Etcétera. ¿Por qué? Porque el concepto de territorio que está en esa Constitución y el concepto de territorio que muchas veces estamos utilizando es un concepto colonial occidental. De hecho, es polémico, hay que darle... Esto podemos filosofar, ¿no? No se fuera de la urgencia política, pero se puede filosofar porque el concepto de territorio occidental está vinculado con la noción de propiedad privada. Entonces, como hay noción de propiedad privada, tengo que fijarlo, tengo que delimitarlo, tengo que tener una frontera. La idea de comunidad indígena es un concepto completamente ajeno a la cosmovisión y a las prácticas mapuche. La comunidad es un concepto, es una noción que está impuesta por el proceso de invasión de la Araucanía. Antes de eso, nunca, ¿verdad?, existió la noción de comunidad espacial, ¿verdad? Lo que existe son lo histórico, ¿verdad? El loft, pero el loft tiene una noción que no tiene... De hecho, el concepto de Chagumén, por ejemplo, que es el concepto de frontera, que vendría por en el campo se dice como el Chagumén, que es como es como el deslinde, ¿no? De mi terreno con el del otro, del vecino, pero Chagumén también significa encuentro. Entonces no es la idea de una línea que te separa, sino que un espacio de encuentro. No es el límite de aquí, hasta aquí llegamos, ¿no? Es el concepto de Chagumén, es como el deslinde, pero que es el espacio de encuentro. Entonces, el concepto de territorio que se está utilizando es un concepto occidental basado en la idea de propiedad privada. Entonces, ¿cuál es el concepto de territorio que uno debería apelar? ¿O cuál sería ese concepto? Yo tengo, no sé, yo tengo problemas, entiendo que hay un tema político, se está dentro de un Estado que funciona a ciertas lógicas, las autonomías territoriales van a tener límites administrativos, pero eso no tiene que ver con la forma de concepción del espacio, claro. No solo mapuche, sino que de la mayoría de los pueblos originarios en América Latina. De hecho, lo que critica Rivera Cusicanqui sobre la Constitución boliviana es que justamente generó territorios, ¿verdad?, con frontera. Entonces, este territorio es de tal pueblo, este territorio es de tal comunidad, cuando ella dice, ¿qué pasa con todo lo que se mueve entre los territorios? Y además, es muy interesante, porque esa es una visión patriarcal de territorio, porque lo que más se mueve en el mundo indígena son las mujeres. Las mujeres son las que se mueven, migran, se cambian articulan familias, ¿verdad? Y para eso tienen que moverse. Entonces, esta idea del territorio fijo, con delimitación, ella lo dice, es una visión patriarcal.
Entonces, si uno pensara o ya discutiendo esa noción de territorio y la pusiera en el contexto de Santiago, claro, ahí, ¿qué es lo que, no solo por la idea de lo ancestral, ¿no? De que efectivamente las toponimias te marcan de que aquí hubo ocupación mapuche y de otros pueblos, sino que también tiene que ver con las prácticas cotidianas, ¿no? Las prácticas actuales. Y cómo esta idea de que ¿verdad? Esta idea de sentido de orientación y de producción del espacio a partir de las prácticas de cada persona que es mapuche. Por lo tanto, donde hay un mapuche hay territorialidad. Y ahí uno podría entender de cómo se produce la territorialidad también en espacio urbano, que efectivamente tiene una serie de connotaciones, como dicen, ¿verdad? Como una naturaleza intervenida, ¿verdad? Etcétera. Pero uno podría pensar de una idea de recuperar mi espacio de existencia también, ¿no? Que también es una demanda política, porque también se discutió durante mucho tiempo esto de la diáspora, ¿no? La idea de la diáspora. Es que es raro pensar de que los mapuches en Santiago estamos en diáspora cuando este territorio siempre fue, o antes, Batarrá fue mapuche. Entonces, claro, ese ha estado sometido a otras dinámicas. Entonces, claro, yo no creo que no me funciona a mí mucho la idea de la diáspora, sino que también como aparece esta noción de recuperación, de reapropiación, pero una reapropiación no en la idea de que vamos a construir nosotros hemos trabajado harto sobre el tema de vivienda indígena, de las políticas de construcción de conjuntos de vivienda. De hecho, aquí está mi curso que tenemos en la central sobre vivienda y pueblo originario. Y claro, también está esta idea de que aquí vamos a ser un barrio mapuche, ¿no? Y como aquí está la recuperación espacial, territorial, y yo no creo que funcione así, porque tiene que ver con la idea de lo relacional, ¿verdad? De cómo se vinculan los distintos espacios. Es dejar de pensar en los territorios, en el territorio como algo circunscrito, fijo. Entonces, claro, la territorialidad en La Guardia, en un lugar como Santiago, que está sumamente occidentalizado, por decirlo de una forma, ¿no? Donde los ñen ya no están en los cerros, están huyendo, se han ido arrancando, también funciona en la medida que yo puedo producir estas relaciones con distintos espacios. Y por eso yo creo que la gente más joven ha entendido la importancia, por ejemplo, de visitar a su familia, a su gente en el sur, ¿no? Y cómo se han ido generando esos vínculos que son mucho más cotidianos, porque uno antes, la gente que llegó en la década del 70, tenía muy pocas posibilidades de viajar regularmente a sus comunidades. Hoy en día hay muchísima movilidad y eso te produce también una espacialidad relacional, ¿no? Y yo creo que eso está más cercano a la experiencia del espacio mapuche, así como en su sentido más cosmogónico, por decirlo una forma como diccionario. Eso no, como, no sé, igual son temas polémicos, porque claro, y eso habla también de la complejidad de los pensamientos de los pueblos originarios también, pues si no, no es de enciclopedia, ¿verdad? Donde todo el mundo piensa lo mismo, también hay debate, hay querellas, ¿verdad? Hay tensiones, hay visiones distintas. Pero claro, es una visión como más, por decirlo así, más filosófica que uno podría plantear, pero hay una urgencia política también, y ahí aparece otro rollo. Y ahí aparece otro rollo, y ahí aparece, claro, el tema de la reivindicación del Gualmapu del sur del Biobío, de las autonomías territoriales. No sé, son cuestiones que son complejas, ¿no? Aparece la importancia de hacerlo, y estoy de acuerdo, o sea, aparece la importancia de hacer el barrio de Mapuche, ¿verdad? Hacer el centro ceremonial, tomar control sobre ciertos espacios, ¿verdad? En la ciudad. No sé, esa parte yo no logro todavía hacerlas calzar bien. Entiendo que son como dos dimensiones distintas, son como cuestiones muy paralelas a veces, ¿no? O sea, en realidad esto no es, pero hay que hacerlo, ¿no? Y esa es como la urgencia política.
O sea, no me interesa nomás, no me interesa ser el dueño del cerro. Bueno, pero habrá que hacerlo. ¿Sí? Habrá que hacerlo. Entonces, no sé, esos son como los temas. Eso, para no alargarme más. Gracias, Walter. Agradecemos mucho los comentarios y la presentación. Ahora vamos a dar la palabra a Damián para que pueda responder o reflexionar sobre los comentarios. Y luego abrimos la palabra a la mesa. Vamos a ir recogiendo de a tres comentarios o preguntas a todos los expositores y las expositoras. Ya, gracias. Gracias, Walter. Catalina, igual, gracias. Y bueno, y a todos y a todas por la atención. Yo quizá tampoco me voy a extender mucho porque creo que ya hablamos suficiente nosotros antes, pero sí quería agradecer las puntualizaciones que has hecho, Walter, por esta diferencia de lo territorial como algo estratégico, político y como más como parte de la cosmovisión o del planteamiento de qué es el territorio. Me ha gustado mucho el concepto mapuche de frontera no es de separación, sino de encuentro, ¿no? Eso me lo quedo apuntado porque yo creo que ahí tiene mucha potencialidad para trabajar a partir de esa idea, la idea de fronteras, porque de hecho en estudios migratorios se está criticando mucho que se centre tanto la gente en fronteras, porque ¿por qué se centran los académicos en lo que separa cuando nos podíamos centrar en lo que une, ¿no? Pero cuando uno plantea que en Mapudungun frontera precisamente es lo que une, parece que también se cambia un poco esa concepción y me la voy a quedar apuntada y hablaremos sobre ello si es posible más tarde. Sobre el tema de los territorios, yo solo quería mencionar una cosa que estamos hablando Eduardo y yo también antes de venir a la presentación, que era cuando estamos viendo los vídeos y pensando un poco, bueno, ¿cuál es la historia que cuenta este vídeo? ¿Cuál es la historia que cuenta cada uno de los tres vídeos que hemos presentado? Y el tercero, el de Lautaro, estamos preguntándonos cómo él se hace cargo de ese ser mapuche, ¿no? Y claramente, o sea, tenemos el diccionario móvil que tenemos, que es maravilloso, el que no solo está pintado por esa cara, sino por la otra cara, por adelante, por atrás, por todos sitios. Pero lo que nos parecía interesante con respecto a lo del territorio, a lo de que haya un centro ceremonial, es como él se está apropiando de un espacio que no está determinado para ser un espacio de exposición mapuche, por decirlo así, y él lo está utilizando, lo está ocupando. Está utilizando una feria, que es un espacio cotidiano en el que se supone que pasan otras cosas, y él lo está utilizando para hacerse cargo de eso, para hablar en mapudungun a la gente, para un poco mostrar que ahí está pasando algo que es diferente. Sí, y lo podíais ver. Tensionando la relación. Claro, tensionando la relación con la gente, y ahí podíais ver que cuando él está tocando ahí está, los compañeros le dicen, cállate ya, cállate, pero él sigue, ¿no? Y nosotros lo que pudimos ver en los vídeos no aparece, pero grabamos mucho la interacción que tenía con los compañeros. Y era una interacción interesante porque en algunos momentos podía parecer ofensiva. A mí a veces me parecía ofensiva como le trataban a él, ¿no? Como ya está aquí el mapuche, pero como él se enfrentaba a ellos con la sonrisa y como respondiéndoles y diciendo, bueno, tú me dices eso, pues yo te respondo con esto. Era algo mágico, o sea, era algo que te encuentras en la feria y que puede ser algo cotidiano, pero era un momento muy especial y que estaba pasando algo que a lo mejor oficialmente solo podría pasar en un centro ceremonial, ¿no? Que es el hacer ese ruido, ¿no? Que puede ser entendido como un ruido molesto para los compañeros, pero que para él tenía todo el sentido del mundo. Quisiera solo aportar en ese sentido la relación también, o la relación que use él con los otros. En un momento del video él dice, porque le llegan a preguntar sobre una cosa muy específica y él dice, no, acá, el chilenito. Así como da vuelta la forma de representación, ¿cierto? Como no creo que lo diga en términos de denostación, pero incluso podría hacerlo, ¿cierto? Claro. Desde la perspectiva de un pueblo indígena, ¿cierto? Como que ha sido maltratado constantemente. Él viene a maltratar al chilenito, así con... Es interesante ese detalle. A mí me pareció muy interesante. Y el otro que pasa que grita, cállate. Claro. Pero eso, y él sigue. Pero es parte todo de un cachondeo, como dicen en España, ¿no? Sí, era parte de eso. Ese momento es interesante porque, claro, uno lo podría interpretar, no se vio en el video, porque, bueno, lo conversamos después,
es que como, claro, cállate, no sé qué cosa, y él continúa, sí, no, de gano, continúa un rato, claro. Claro, interesante. Ya, sí. Eso. Muchas gracias, Damián, por los comentarios. Vamos a recoger tres personas que hagan preguntas o comentarios y luego damos la palabra a Damián nuevamente, a quien quiera de los expositores para responder. Denise, Javier, y no sé si hay una tercera persona que quiera comentar o hacer preguntas. Ya. Denise y Javier. ¿Tu nombre? Eliezer. Eliezer, ya. Mari Compuche, soy Denise, soy de Temuco. Y yo trabajo, bueno, muchas gracias por la presentación, por el proyecto, muy iluminador. Y bueno, yo quería rescatar lo que dijo la María Catalina acerca del extractivismo académico, que tenemos que tomar mucho en cuenta hoy en día. Y desde ahí yo tomo eso como para plantear lo que yo estoy trabajando, que es como algo muy complementario a lo que ustedes están haciendo, que es qué pasa con las personas indígenas que son profesionales. Entonces yo me preguntaba, claro, yo he estudiado hasta ahora como la experiencia de movilidad social de las personas indígenas, sobre todo que viven en Temuco, en Santiago, y claro, escuchándolo me preguntaba qué pasa con las personas indígenas que son profesionales pero siguen viviendo en las poblaciones. Porque eso ya es mucho más específico y que también es mucho más particular, pero igual existe, es una realidad que está. Entonces, esa era como mi primera pregunta. Lo otro, no sé si han reflexionado acerca de esto, de la concepción del mapuche o ser indígena urbano en otras ciudades que no sea Santiago. O sea, sé que aquí en Santiago hay muchas personas indígenas en términos numéricos, somos hartos, pero no sé, me pregunto si han podido pensar qué pasa, no sé, en otras ciudades, Concepción, Temuco, o en otras ciudades del norte. Y lo mismo en relación a eso era si, porque habían hablado de que claro, que habían conversado, al parecer, con otras personas de otros pueblos originarios. ¿Esa urbanidad es parecida? ¿Hay diálogo? ¿Existe? ¿Qué pasa con eso? Serían como... Bueno, gracias por la presentación, las intervenciones. Es un proyecto con Damián, hace mucho tiempo que venimos interviniendo, de ida y vuelta, viajes de él, etcétera, y también en relación con el proyecto que yo llevo adelante, que son las poblaciones emblemáticas, dentro de los cuales, por supuesto, está La Faena y La Hornida, como al centro, y el tema del extractivismo académico también nos pegó en el centro de ser poblaciones sobreestudiadas, sobre todo La Hornida, súper sobreestudiadas, y que claramente no podíamos seguir en la misma dinámica de estar extrayendo y publicando afuera sin que nadie lo sepa. Entonces, claro, se agradece mucho este formato y sobre todo que les haga sentido a quienes vienen de ahí. Eso se agradece mucho y creo que hacia ahí tenemos que empezar a girar en la ciencia social en general y desde la universidad. Yo les quería preguntar cómo el tema de cómo las luchas y las identidades se van hibridizando con las formas colonialistas, por llamarlo de alguna manera. En Latinoamérica, en general, para tratar de subir la escala, hay como una emergencia del indigenismo del 2000-2010 bien fuerte en varios países, en casi todos los países, se puede decir. Lo de Chile quizás fue el más tarde de todos, pero en casi todos los países ha estado súper fuerte. Y esto se ha ido mezclando con identificaciones que se procesan a través de una tecnología colonial que se hizo para excluir, pero que hoy día se ocupa para identificar, que es el censo. El censo se usó para clasificar indígena, mapuche, castizo, mestizo, todas esas clasificaciones que son tecnologías de gobierno, de gestión de diferencia. Sin embargo, hay muchos grupos que lo que quieren es que la gente se identifique, que aparezcan más posibilidades, los afrodescendientes, etc. Entonces, ¿cómo van conviviendo estas como demandas, identidades, con una tecnología que inicialmente fue hecha contra ellos y ahora se utiliza como a favor de algunos aspectos? Y por ejemplo, está el tema, justo porque Catalina puso los números,
El tema exclusivamente en el censo es se autoidentifican o no. Y la autoidentificación mapuche indígena en Chile viene creciendo bastante fuerte, y la sorpresa va a venir ahora, después del estallido social, en que nos encontramos que las únicas dos banderas que vienen en las calles no eran de ningún partido, sino que eran de Chile y la bandera mapuche. Entonces, seguramente nos vamos a encontrar con mucho más que apellidos, porque hasta ahora es como el tema, sí, mi abuela, mi apellido, tengo un apellido. Además, se usan muchas herramientas clientelares, sobre todo en la vivienda, porque hay subsidios especiales para cuando hay una o más familias con apellidos mapuche. La gente se lo ocupa y dice, ah, ya, bueno, como una cartita bajo la manga. Nunca se identificó, pero ahora que me sirve la saco. Y pasa. Y puede que ahora pase con un poquito más de orgullo y más de identidad. Entonces, ahí como que... Y lo mismo con el tema de territorio. Claro, el territorio es una concepción de propiedad privada, es colonial, pero cuando se habla de defensa territorial, de reagrupación territorial, de luchas territoriales, también se está luchando por poner un límite en que no me vayan a seguir usurpando. O sea, los discursos alrededor del Tratado de Tapigüe era que no iba a haber ni un cristiano hacia el sur del Biobío, digamos. Y eso era poner un límite que efectivamente no era exactamente propiedad privada, pero era un límite para que nadie se moviera de un lado al otro. Entonces, me imagino que esa identidad y reclamos culturales van juntándose, para bien o para mal, muchas veces con las tecnologías de colonización. Entonces, esa es como una pregunta que la dejo abierta. Muchas gracias. Eliezer. Eliezer. Te damos la palabra. Ajawana patajawana, nayo mapuche, nayo chileno. Y Eliezer, médico Chicaco Cacán, Aguarcay, Arayay, Cortés, Casta Cacán, Chiquiaco y Peñalolén. Muchas gracias y saludo a todos los hermanos. Yo soy Eliezer y trabajo de médico, y además de eso pertenezco a la comunidad Churquiaco, pero soy Peñalolén, porque para nosotros de Aguita es fundamental el pertenecer y ser territorio, y eso hace que, hablando de la urbanidad, necesitamos la conexión con nuestros ancestros, donde descansa, y eso hace que yo necesariamente tenga que ir al lugar de mi ancestro, que es Churquiaco, Canela, Ovalle, y cada cierto tiempo tengo que frecuentar esos espacios. Por lo tanto, vivo la urbanidad fundiéndome con el territorio, por eso que también no me podía ser exento de la lucha en el estallido social de los muchachos, tanto en Plaza Dignidad como en La Hormiga, y porque soy parte del territorio, porque soy esa misma población. Y bueno, fue por eso que me quitaron el auto que usaba de ambulancia 2 veces. Primero los carabineros, después la PDI. Y uno dice, bueno, ¿por qué vivir esa ancestralidad de esa manera? Trasladándose a veces, no sé, 1000 kilómetros para ir a una reunión de mi pueblo, que fue el fin de semana anterior. Porque tenemos un concepto que es hacer para sanar. O sea, si yo hago lo que amo y amo lo que hago, voy a sanar. Y mi cuerpo se va a mantener y mi espíritu se va a mantener sin enfermedad. Y por lo tanto, y ahí volviendo a lo que dijo Walter, agradezco mucho la intervención de Catalina por el tema del Cerro Blanco, porque efectivamente es multicultural. Se desconoce, por ejemplo, que la destrucción de Santiago fue hecha con huestes diaguitas y mapuches. Se desconoce que en Caleu hay pucarás y bailes chinos diaguitas. Se desconoce que en San Vicente de Tahuatahua hay pucarás diaguitas. Y nosotros el Inca lo vemos como un invasor, igual que el español. No era para nosotros un hermano. Mató, asesinó, violó y se llevaba a nuestros hijos al Cusco para devolverlos como Inca. Y esos caminos que dicen que el camino del Inca estaban desde antes. El Inca los perfeccionó, los unió, los juntó con los corredores, los chasquis. Los chasquis. Y entonces, volviendo a la urbanidad, para nosotros es fundamental ser territorio. Y ahí significa que efectivamente territorio está usado también en parte como un concepto occidental.
pero el no reconocer territorio, el no apropiarse de espacio, el no crear un barrio, por ejemplo, mapuche, favorece la invisibilidad, favorece que todos estemos en alguna parte escondidos, por lo tanto vamos a ser uno de 200 pobladores. Algunos tendrán su sangre, en sus genes, la ancestralidad para poder sobreponerse a eso, incluso ir en contra del rechazo, pero otros no. Si no les damos ese espacio, ese territorio, a las personas que no tienen esa ancestralidad que le vemos a los muchachos en los videos, los vamos a perder. Y creo que es muy grato ver que se mezclen las culturas y se van a seguir mezclando, ojalá se mezclen todos los genes, pero sin perder por ello la cultura ancestral. Eso creo que es fundamental. Cuando solamente, si de ahora en adelante, supongamos, se dedicara el pueblo mapuche solamente a cantar de forma rapeado su cultura, evidentemente a nadie no haría sentido. Ese es el peligro que caemos cuando no hay comunidad. Y ahí, como Diaguita, reivindicamos sobre todo las comunidades territoriales, familiares. Y esas deben ser por territorio. No pueden ser en cualquier parte. Nosotros tenemos comunidades mapuches territoriales, familiares, en Ovalle. A mí como diaguita no se me ocurriría hacer una comunidad diaguita en Temuco, porque no es mi territorio. Entonces, este territorio de Santiago probablemente sí fue de transhumancia y de multiculturalidad, pero hay territorios que son definidos donde vivían simplemente los pueblos, donde no hay duda. Entonces, creo que ahí el indígena urbano tiene diferentes visiones. Algunas visiones es la construcción desde lo urbano y otro es la construcción desde lo urbano, pero sin perder la ancestría que por lo menos que yo defiendo y el Consejo Nacional de Aguita al que pertenezco. Muchas gracias. No sé, Damián, si tú quieres responder a las preguntas y comentarios o... Sí, alguna pregunta tenía. Sí, sobre todo la cuestión de, quizás me voy a quedar con la de que si nos hemos planteado otras ciudades, un poco quería responder a tu pregunta por el... Claro, a nivel como más institucional, este proyecto emerge como de otro que está asentado territorialmente en Peñalolén y está limitado y por lo tanto ya el haberse expandido a la región metropolitana ya como que lo tengo que decir con mucho cuidado a mis jefes para que tú tampoco lo pongas ahí en el... pero sí que lo conversamos y sí que yo me lo planteo también, porque claro, al final es santiagocéntrico la investigación y yo entiendo también que hay otras ciudades y que... O sea, yo creo que tiene que ser muy interesante ver cómo se genera esa urbanidad mapuche en Temuco, por ejemplo, en la que también es parte del territorio ancestral, pero está la ciudad y bueno, Eduardo me sigue insistiendo que tenemos que ir para allá para continuar con el proyecto y con otras dinámicas. Y yo espero, sobre todo, poder seguir viniendo a Chile, por lo menos yo personalmente, y poder continuar con la investigación. Y esa sería una de las opciones que sería interesante para nosotros. Pero habría que destacar de alguna manera que, por ejemplo, con el proceso que tenemos con el ENSER, claro. Hemos traspasado esta frontera tan específica que es Santiago-Peñalolén. Sí. Claro, con otro pueblo indígena que no es el pueblo mapuche, pero el pueblo cacano, ¿no es cierto? Pero claro, hemos hecho el intento, estamos limitados por un proyecto que determina ciertas circunstancias, pero bueno, yo creo que por ahí también responde un poquito a tu pregunta. Sí. Y luego la pregunta de qué pasa con... No entendía muy bien, tú preguntaste que qué pasa con profesionales que están en los territorios, pero no sé exactamente a qué te referías, con qué pasa en el sentido de cómo... Por si lo podías especificar un poco más. Por lo que hasta lo que yo he estudiado, saber que claro, las primeras generaciones universitarias de personas mapuches, sobre todo, provienen de población. Entonces mi pregunta era si lo han identificado, qué pasa con eso, cuál es la problemática, cuál es la reflexión de otras personas. Porque siguen viviendo en una población. Sí, claro. Yo creo que... Bueno, tú puedes responder también igual como por la... El otro es que hay una interseccionalidad bien interesante, bien compleja. Claro. Mira, la impresión que yo tengo desde el ser poblador también, y el compartido el territorio, a propósito también de lo que dice
parece, es que hay una opción política claramente marcada de quedarse en el territorio, por un lado, y que a lo mejor tampoco muchas veces no tiene que ver con una reivindicación más política, sino también puede responder a una política, pero también cultural. O sea, y hago la diferencia entre lo político, así como la reivindicación más territorial, ¿no es cierto?, que puede ser más evidente. Y por otro lado también estoy pensando en Cristian, que es otro chico que nosotros entrevistamos, que también como primera generación profesional mapuche, es la vuelta al territorio. Él lo plantea de esa manera, la vuelta al territorio. Entonces hay como, yo puedo visualizar a primera vista, sin mucho reflexionar, es que hay una propuesta política de reivindicación en el territorio, ya sea como mapuche, en este caso estoy pensando en una persona particular, pero también como poblador, ¿no es cierto? Y podría haber otro grupo que está pensando, ¿no es cierto?, en la profesionalización, ¿no es cierto?, para poner ese conocimiento a disposición del territorio ancestral, así como lo dice también un poco. Y claramente esa pregunta es parte de la respuesta que puedo dar yo, la otra respuesta la podría haber claramente dar la Catalina. Sí, yo estaba pensando también que lo habíamos también conversado contigo, claro, ¿no? Esa cuestión. Sí, pudiese dar algunas pistas de respuestas, sobre todo como poniéndolo también en carne, como sujeta también de aquella pregunta. En el movimiento universitario, o sea, al igual que el movimiento político mapuche, suceden etapas a partir del año 90 hacia adelante, una autoidentificación mucho mayor. Si nos vamos hacia atrás, yo vengo de una generación donde el mapuche urbano no le convenía reconocerse en el espacio por ser sujeto de discriminación, en negación, en las pegas, en las escuelas. Entonces, estas generaciones que son posteriores a los 90, yo incluso podría ser de generaciones después del 2011, que también hay un proceso de acrecentamiento o de mayor matrícula también de las personas que podemos acceder a ese espacio elitista. Yo y mis compañeros también somos hijos de esta educación de pronto de lucha, lo que significó el 2008, 2006, 2011. También participamos de otros procesos importantes para el tema de la educación pública. Muchos de nosotros estudiamos con beca, beca indígena, beca Nuevo Milenio, Bicentenario, gratuidad. Ahora ya hay, por supuesto, también hemos accedido a la educación universitaria. Yo creo que de ahí se responde un poquito a algunas cosas y pensando también en los lamienes de territorio, muchos de ellos vienen a Santiago a estudiar. Muchos hermanos también de otros pueblos van a las grandes ciudades donde están, no sé, la UFRO, por ejemplo, Universidad de Concepción, Universidad de Santiago, Universidad de Chile, y allí también es interesante lo que se produce. Yo lamentablemente no participé de esos chagunes que vienen después de, hay un proceso universitario también en emergencia, y en estos últimos años hemos encontrado, por ejemplo, núcleos, chagunes de estudiantes en la Universidad de Santiago, Universidad de Chile, principalmente en el pedagógico, ¿cierto?, donde se van encontrando también los hermanos y establecen muchos temas, como contarte ahora que hay, en estos últimos horas, en estos últimos días, hay una explosión. Sucede que hay un hogar mapuche, el Remul, que está por aquí cerca, de estudiantes, que en el fondo la JUNAED ingresa también recursos para que los estudiantes de regiones indígenas puedan estudiar en Santiago, y hay una pauperización también de condiciones también para que los jóvenes, las chicas puedan estudiar en las ciudades. En mi caso particular, más que una decisión política, yo creo que es como lo que hay nomás, pues. O sea, tampoco existen condiciones, mi sueldo, yo creo que mientras siga siendo una trabajadora social me permite ascender en términos, no sé, y tampoco es que me guste Ñuñoa, ni La Reina, ni esa, porque hay otro tipo de vínculo. Yo he tenido la oportunidad de salir algunos meses de casa de mis papás,
y tampoco es lo mismo. El Peñalolén tiene una esencia como súper particular. Esto, no sé si me gustará vivir con los narcos o si me gustará también vivir en las condiciones en las que vivo, en las que vivimos. Mi territorio es súper, La Faena es súper, a diferencia de la Hormiga, que tiene toda esa como un poco apología de la lucha, de la hormiga activa y combativa. La Faena tiene otras condiciones, es un sector súper desmovilizado, empobrecido, con el narcotráfico, con el consumo de drogas también, es un asunto que nos toca todo el tiempo. Y para mí eso, o sea, ahí estoy como un poco respuesta a tu pregunta, pero hay de todo, pero particularmente mi situación tiene que ver con eso, a pesar de que con otros lamienes, con el mismo Cristo, que en algunas canciones dice, teniendo tanto espacio también, pues nosotros, yo, el Cristo y otros hermanos tenemos propiedades, o sea, como territorio, tenemos tierra, y vivimos en condiciones también, en casas pareadas, en poblaciones, en tomas de terreno, teniendo un montón de lugar, pero esa es nuestra condición y tiene que ver precisamente por la pobreza en la que hemos llegado, porque estamos poco a poco tratando de vivir en mejores condiciones. Pues yo creo que nosotros hayamos accedido a la al espacio universitario tiene que ver con mejorar las condiciones nuestras, de nuestras familias, de nuestro territorio, y también elevar también el nivel en el que estamos como indígenas. Podemos indígenas metidos en muchos lugares, y es parte de eso. Eso podría responder. Gracias. La palabra para seguir con la respuesta. Sí, bueno, quizá podría, no sé si responder, pero a lo mejor entrar en conversación con el planteamiento de Javier sobre el censo, un poco entiendo sobre la autoidentificación, ¿no? Y quizá a raíz de eso, más que responder, una reflexión sobre el enfoque sobre que tenemos, que está apareciendo sobre la cuestión del hacerse cargo, ¿no? Y la cuestión de las prácticas y cómo eso está vinculado con la autoidentificación. O sea, nosotros damos hay un ejercicio como de confianza y entendemos que las personas con las que estamos interlocutando, con las que estamos pensando estas cuestiones, se identifican como pueblos originarios y lo son como tal, pero sobre todo cómo lo hacen es lo que nos importa, ¿no? Esa práctica. Y yo quiero como destacar esta cuestión por la cuestión de cómo estamos viendo, porque, bueno, como hemos tratado de repetir en varias ocasiones, lo que tratamos de hacer es, más que determinar cuál puede ser la pregunta de investigación que nosotros tratamos de responder, es un poco establecer un diálogo y tratar de entresacar de ahí qué puede ser interesante tanto para nosotros como investigadores, como para ellos y ellas como colaboradores y qué puede ser lo interesante de esto. Y una de las cosas que salieron es la cuestión de cómo el ejercicio audiovisual puede permitir la difusión más allá de lo académico. La idea también con estos documentales es hacer conversatorios ahí en Peñalolén, en los que estén invitadas los participantes y otra gente, y poder también ahí compartir y hablar un poco sobre las cuestiones que van apareciendo. Y yo me quedo con esa idea de las prácticas, porque me parece muy importante, me parece difícil y casi entramparme como el meternos a definir nosotros como investigadores quién es y quién no es auténticamente, ¿no? Y ahí precisamente lo planteamos en el marco teórico, que como la cuestión de la autenticidad creemos que no es nuestro espacio el entrar a decidir eso, ¿no? O a definir, sino que nos importa esas prácticas del hacerse cargo, que además hemos aprendido. Yo sobre esto no tenía ni idea, como hace 8 meses. Estamos aprendiendo mucho, habiendo seguido a Alicer también a Ovalle, con el trabajo que él hace, por ejemplo, con el que tenemos también otro episodio que estuvimos revisando ayer con él y con su familia. En este caso concreto ellos fueron a la población era El Peral, ¿verdad? El Peral. El poblado, sí. Y estuvieron haciendo un servicio médico. Quizá lo puedes explicar tú un poco mejor.
Y bueno, y también nos llevó a visitar Churquiaco, ¿no? Que Churquiaco es el territorio donde vivía su familia. Y claro, nos podrían preguntar, oye, pero entonces, como que si en ese territorio ya no vive gente, en concreto en Churquiaco, entonces, ¿qué hay de la autenticidad? Como son más, y yo digo, yo en ningún momento voy a definir eso, yo lo que estoy haciendo es seguir a la persona y viendo cómo la persona se comporta y las prácticas que hace, ¿no? Es lo que a mí me parece importante, es como esa posición ética frente a esa cuestión, ¿no? El hacerse cargo, vuelvo a repetir, me parece que es lo importante. Igual yo también decir que cuando ha aparecido la cuestión del censo siempre ha habido una sonrisa porque por lo visto estuvo muy mal hecho el último, ¿no? Y creo que hay como expectativas para ver lo que va a pasar en el nuevo, y como alguien ha mencionado, no sé si ha sido tú o Walter, o tú mismo, después del estallido parece que va a aumentar la autoidentificación, y yo creo que es parte del propio proceso que se está dando a nivel global también de que aumenta la autoidentificación con ser miembro de pueblos originarios, y también comienza a finalizar como el avergonzamiento que también hemos encontrado en casos de gente mayor que escondía, ¿no? El ser mapuche, el apellido, el hablar el mapudungún, lo hemos hablado con la Toña, con su papá también, a quien entrevistamos, y eso, no sé, creo que no respondió nada, solo he cruceado un poco, ya. Bueno, en honor al tiempo, tenemos que cerrar la conversación. Agradecemos mucho el aporte de todos y todas los presentes. Los invitamos a estar atentos. Vamos a compartir este conversatorio a través de YouTube, y vienen otros de la serie. El próximo se llama Urbanización Carbono Neutral, la ecología política urbana de las ciudades bajas en carbono, de Felipe Irarrázaval, investigador postdoctoral del instituto. Y bueno, después hay una cartelera de 3 exposiciones más, bien diversas en temas. Así que los invitamos a estar atentos, a revivir si quieren el conversatorio, a compartirlo también, si es que les parece, y agradecemos mucho la presencia de Walter y de Damián, por supuesto, la generosidad para compartir todo el proceso que han estado trabajando. Muchas gracias. Gracias.